Asesinato doble. La querida María, pero yo no sabía que todavía comía tanto hongo, ¿vale? Pero no importa, vamos a seguir. Ya estamos aquí. Vamos a ir en velocidad. Dice que nos estamos montando en una moto. Imagínate que María hubiera moto aquí. Ya fuéramos empezado al castillo ya. Pero como vamos en velocidad, vamos matando a todos que se nos acerquen. Monedas infinitas por aquí. Gracias. Nos subimos por aquí. Para arriba, loco. Y así que se pasa Marino por allá abajo, modo tortuga. ¿Qué le pasa? La trita, pero este lo pasamos como más rápido, más lento, no sé, pero yo lo vi más ahora. Yo juego mucho.